Vamos a continuar en este día un tema que ya hemos iniciado, que es la enseñanza a los nuevos creyentes. La enseñanza a los nuevos creyentes, ese tema ya está en nuestro canal de YouTube, y hoy vamos a ver la alimentación kosher. La enseñanza a los nuevos creyentes, la alimentación kosher. Preste mucha atención a este tema. Ahora, en el primer estudio entonces analizamos que se les debe indicar como primeros pasos a los nuevos creyentes debido a la discusión que había surgido entre ellos. Por ejemplo, vamos a Hechos, capítulo 15, verso 19 al 20, vamos a darle un repaso. Hechos, capítulo 15, verso 19 al 20. Entonces vimos, vuelvo a reiterar, analizamos qué se les debe indicar como primeros pasos a los nuevos creyentes. Acá en Hechos, capítulo 15, verso 19 al 20, dice así, vamos a darle lectura. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, hoy vamos a estar analizando a qué se refiere cuando está escrito que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de ahogado y de sangre. Por eso le titulamos la alimentación kosher o kosher. Ahora, en otras versiones está traducido de la siguiente manera, en Hechos capítulo 15, verso 29. Yo voy a leer varias versiones para que usted vea. Entonces, en una versión dice así, que no coman carne de animales, en Hechos capítulo 15, verso 29. Que no coman carne de animales ofrecido en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. Y esta versión es de Dios Habla Hoy, latinoamericana, 1996. Ahora, vamos a continuar con otra versión de Hechos 15, verso 29. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos, no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro, fíjense ustedes, y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Y esta es la Biblia, por así decirlo, lenguaje sencillo. Continúo con otra versión de 15, verso 29. Dice, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Esta es la nueva versión internacional 1999. Voy a continuar con otra versión de Hechos capítulo 15 verso 29. Dice que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Entonces esta es Biblia latinoamericana 1995, hermano. Ahora, en estas diferentes versiones entendemos que claramente nos habla de comidas que eran ofrecidas a los ídolos y también de animales sin desangrar, ahogados en su propia sangre. Ahora, desde el principio existe la prohibición de comer carne sin desangrar. Vamos a Bereshit, Génesis, capítulo 9, verso 4. Génesis capítulo 9, verso 4. Preste mucha atención a este tema. Dice así la palabra del Eterno en Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Voy a volverle a darle lectura. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vamos a Levítico capítulo 7, verso 26 al 27. Voy a darle lectura, dice así la palabra del Eterno. Además, ninguna sangre comeréis en ningún
lugar en donde habitéis, ni de ave, ni de bestia. Verso 27. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, no va a tener una relación con el Eterno. Esto no significa que la persona se vaya al infierno, como mucho malinterpreta, no, sino que será cortada, es decir, no va a poder tener una relación con el Eterno hasta que se limpie, hasta que haga teshuvá, etcétera, etcétera. Ahora vamos a Levítico, capítulo 17, verso 10 al 14. Y vamos a darle lectura, Levítico, capítulo 17, verso 10 al 14, dice así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, entonces la casa de Israel entonces está conformada por las 12 tribus de Israel. Y cuando nos habla de extranjeros son aquellos que no tienen sangre hebrea, por así decirlo, como por ejemplo Ruth. Amén, Ruth. Entonces, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Es decir, la persona ya no va a poder tener una relación con el Eterno, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, y el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, aquí no se refiere a que no se puede hacer transfusiones de sangre, hermano, transfusiones de sangre. En la sangre está la vida, eso es lo que debemos entender. Una persona que recibe una transfusión de sangre está recibiendo la vida misma. Ahora, shejitá, en hebreo, shejitá, es el término hebreo que se refiere a la faena ritual y especial para que la carne del animal sea considerada kosher. ¿Qué significa kosher? Apta. Ahora, determinar que un animal es de una especie kosher es solo el primer paso. Recuerden, kosher, apto, de acuerdo a la Torá. Otras leyes dictan cómo el animal debe ser faenado y qué partes de él pueden ser comidas. Los mamíferos y las aves kosher, es decir, apta, son faenados en un procedimiento especial llamado shejitá, en el cual la garganta del animal es rápidamente cortada en un corte exacto y sin dolor con un cuchillo perfectamente filoso y liso llamado halaf, por un shohet, es decir, por un shohet altamente entrenado, cuidadoso de la Torá y temeroso de Elohim. También se prohíbe comer la carne arrancada del animal mientras que está vivo. Ahora, los peces no requieren shejitá. La palabra hebrea kosher, entonces vuelvo a reiterar, si usted quiere anotar, significa apto. Cuando hablamos de animales kosher, estamos hablando de animales aptos para el consumo. Amén, para el consumo, de acuerdo a lo que Yahweh nos ordena en las Escrituras. Y ya vamos a ir avanzando. Las leyes de kashrut, es decir, apropiada, definen los alimentos que son aptos para el consumo del pueblo de Israel, hermano. Las leyes de kashrut fueron ordenadas por Yahweh. Moshe las enseñó al pueblo. Vamos a leer ahí en Levítico capítulo 11, verso 1 al 2. Vamos para allá. Levítico capítulo 11, verso 1 al 2. Dice así la palabra del Eterno. Entonces, kashrut significa apropiada o correcta, para que usted entienda. Vayikra, Levítico capítulo 11, verso 1 al 2. Dice: habló Yahweh a Moshe y Aarón diciéndole: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, estos animales que se nos detallan son los que podemos consumir y también se nos dan las características que tenemos que tener en cuenta para determinar
si es apto, es decir, si es kosher, apto o no para el consumo. Vamos a Devarim, Deuteronomio capítulo 14, vamos para allá. Deuteronomio capítulo 14, verso 4. Dice así la palabra del Eterno. Vamos a darle lectura. Devarim, Deuteronomio capítulo 14, verso 4. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, fíjense, el ciervo, que es el venado, la gacela, el corzo, acá nos dice el corzo, que es el gamo, la cabra, montés, el íbice, que es el bisonte, el antílope y el carnero montés, es decir, la oveja de monte. Volvamos a Levítico, capítulo 11, verso 3. Voy a darle lectura. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Voy a volver a reiterarlo. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Entonces, estas son las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si el animal es apto, es decir, kosher, apto o no lo es, hermano. También encontramos detallados algunos de los animales que no son aptos para el consumo. Vamos a Levítico capítulo 11, verso 4 al 8. Dice así la palabra del Eterno. Levítico capítulo 11, verso 4 al 8. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro. ¿Qué significa acá cuando dice por? Bueno, acá estamos leyendo que dice inmundo, pero lo correcto es impuro o no apto para el consumo. Eso sería lo correcto. Amén. El verso 5. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por impuro, es decir, no apto para el consumo. Verso 6. Asimismo, la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por impuro. Verso 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por impuro, es decir, no apto para el consumo, aunque coman maíz, porque hoy estamos viendo que dicen, bueno, yo ahora al cerdo lo estoy alimentando a base de maíz. Es lo mismo. Acá dice la Torá que no hay que comerlo y nos da las características que tiene el cerdo y punto. Por más que coma maíz, hermano. Amén. Entonces voy a volver a reiterar. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida. ¿Eso cómo lo van a cambiar? No se puede cambiar. Amén. No pueden cambiar esta característica en el animal por más que le den maíz. Eso hay que entenderlo, hermano. Ya están las características dadas para que nosotros nos demos cuenta qué es kosher, qué animal nos sirve para consumir y cuál no. Amén. Entonces dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por impuro, es decir, no apto para el consumo. Verso 8. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro, hermano. Amén. Entonces aquí se nos menciona estos animales que no son aptos para el consumo, pero hay muchos más animales que no se pueden comer. Tal es el caso de los perros, gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de comer. Porque hoy hay gente que ve un cerdo y dice, le da asco, le repugna. Pero entonces, ¿por qué tiene una mascota en su hogar? ¿Por qué tiene un perro? ¿O por qué tiene un gato? Entonces no seamos religiosos, hermano. Estamos hablando de comer. Amén, de comer. Entonces, hoy en día se escucha el término, fíjense ustedes, carnes exóticas. Carnes hoy en día, hoy en este tiempo moderno, entre comillas, se escucha el término carnes exóticas o comidas exóticas que están elaboradas en su mayoría de animales no aptos, es decir, no kosher para el consumo. Y voy a avanzar. Las carnes exóticas son aquellas que proceden de animales silvestres o salvajes y que no se suelen comer, como es el caso de ranas, alces, cebra, jabalí, etcétera, 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 hermano. Por ejemplo, el cocodrilo, también hay gente que come el cocodrilo. Bueno, entonces generalmente son servidas en grandes restaurantes. Estas comidas, fíjense ustedes, exóticas, entre comillas, son servidas en grandes restaurantes, lo que no respetan las leyes de Kashrut, es decir, kosher. Ahora,
De los peces tenemos que tener en cuenta que deben tener aletas y escamas. Vamos a Levítico capítulo 11, verso 9 al 12, hermano. Amén. Vamos a dar lectura. Levítico capítulo 11, verso 9 al 12. Dice así la palabra del Eterno. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todo lo que tienen aleta y escama en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aleta ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Es decir, no son aptas para el consumo, hermano. Verso 11. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces, de las aves, la Torá nos indica algunas especies que no son aptas para el consumo. En lo general son especies que se alimentan de la carroña, de los animales en descomposición. Vamos a leer ahí en Levítico capítulo 11, verso 13 al 19. Voy a darle lectura. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, que el gallinazo es el buitre o el buitre negro, el milano, según su especie, que son los halcones en toda su variedad. Verso 15, todo cuerpo según su especie, el avestruz, todo cuervo, perdón, según su especie. El verso 16, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, que es grande y pequeño, el búho blanco, etcétera, etcétera, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, que es el cisne, el buitre. Verso 19, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilia y el murciélago. También se mencionan como no aptos, es decir, no kosher para el consumo, los siguientes. Leamos ahí en Levítico capítulo 11, verso 29 al 30. Dice así la palabra del Eterno: y tendréis por impuro, es decir, no apto para el consumo, a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Y fíjense que todo esto está en los restaurantes, hermano. Y mayormente todos estos animales están en los restaurantes de Japón, de China. Fíjense, hasta el perro está en China, hermano. Entonces todo esto va en contra de la Torá. Vamos a continuar ahí en Levítico capítulo 11, verso 41 al 42. Dice así la palabra del Eterno: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis, porque es abominación. Y en Japón se come mucho la víbora, de toda clase. Ahora, cada animal que el Eterno creó tiene su función en esta tierra. Si el Eterno nos marca cuáles podemos comer, tenemos que cumplirlo. Amén. Vamos a tener bendición espiritualmente y físicamente, que es lo importante, hermano. Es decir, si nosotros comemos como marca la Torá, vamos a crecer en lo espiritual. Y también vamos a tener la bendición de tener salud en nuestra vida. Ahora, la alimentación es muy importante para nosotros como su pueblo. Vamos a Levítico, capítulo 11, verso 44 al 45. Cada animal en esta tierra, que es creación del Eterno, cumple una función. Hermano, eso es lo que debemos de entender. Cumplen sus funciones. Levítico, capítulo 11, verso 44 al 45. Dice así la palabra del Eterno: porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal, es decir, nuestra alma, nuestro cuerpo, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos y consagrados, porque yo soy santo. Que es tan importante. Entonces vuelvo a reiterar este punto: la alimentación es muy importante para nosotros como su pueblo. Ahora, un punto importante para enseñar a los nuevos creyentes es que no todo es apto para el consumo, como enseñan muchas
religiones. Se debe interpretar correctamente, por ejemplo, la visión que tuvo Pedro. El cristianismo dicen de la visión que tuvo Pedro, entonces podemos comer lo que sea. Y no es así. Ustedes ya no vamos a profundizar en la visión de Pedro, porque ustedes ya tienen un estudio aparte que se titula La visión de Kefas de Pedro, para que lo puedan estudiar bien profundo, para que puedan estudiarlo. Entonces, se debe interpretar correctamente la visión que tuvo Kefas. Esa visión no se refería a comida, sino a almas. Kefas tenía que ir a las almas a ministrarle la Torá, porque la Torá es lo que nos limpia a cada uno de nosotros. Cuando ponemos por obra la Torá, entonces nos limpia el alma y a su vez el cuerpo. Entonces lo que el Eterno le enseñó a Pedro es que debía transmitir el mensaje a todas las almas. ¿Cuál mensaje? De Yahshua. Amén. El mensaje de Yahshua, de la Torá, de Yahshua. Ahora, Kefas tuvo esta visión como una preparación espiritual para lo que vendría, que es la administración a los gentiles. Y ya hay un estudio quiénes son, que es ser gentil. Que es ser gentil. Por más que no tengas sangre hebrea, ya no eres gentil. Vas a ser uno con el pueblo de Israel, con Yahweh y con el pueblo de Israel, como lo hizo Ruth. Eso que te quede claro. Entonces, Kefas entendió que el Eterno se agrada de todas las almas que están en las naciones, que le temen y buscan sus mandamientos, hermano, buscan la justicia. Vamos a Hechos y vamos terminando. Hechos, capítulo 10, verso 34. Vuelvan a repasar esos temas, que es ser gentil y la visión de Pedro, para que quede claro este tema. Hechos, capítulo 10, verso 34 al 35. Hoy el cristianismo dice, yo soy gentil y como lo que sea. Si quiero comer cocodrilo, lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, ahí vemos rebeldía, vemos orgullo, vemos soberbia, etcétera, 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 hermano. Nunca, así, con esa actitud, nunca se van a someter a la voluntad del Eterno. Hechos, capítulo 10, verso 34 al 35. Dice así la palabra del Eterno. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Elohim no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y hacer justicia es comer kosher. Es comer apto, como marca la Torá, hermano. Eso también es hacer justicia. Entonces pongamos por obra la Torá, porque es para nuestro bienestar, no es para complicarte la vida. Si tú crees que es para complicarte la vida, entonces apártate, déjanos estudiar Torá y listo. Sigue tu camino, por así decirlo, y listo. Pero esto, hermano, es una bendición. La Torá, la instrucción, debemos de darle el valor que realmente manda. Como ya lo estudiamos en el inicio de este Shabbat. Entonces, ponete las pilas, como decimos acá en Argentina, comenzá a comer como manda el Eterno, de acuerdo a tus posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hoy acá, por ejemplo, acá nosotros donde vivimos, no tenemos carnicerías judías, por así decirlo, lugares kosher. Ahí donde tú vives, a lo mejor tampoco encuentro un lugar kosher. Bueno, se hace lo que se puede, pero se puede, hermano. Tampoco entremos en una religiosidad de decir, bueno, me voy a hacer vegetariano y punto. No, tampoco eso. Amén. No hay que andar en un equilibrio, pero tampoco puedes irte del otro lado o puedes irte al otro lado. Amén. Se hace lo que se puede. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, pueden mandarme un email o pueden contactarse conmigo para que le podamos contestar en su debido tiempo, hermanos. Vamos a hacer una oración. Abacadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, bendito Yahweh, por habernos permitido estudiar de tu Torah en este día de Shabbat. Bendice a los que nos están escuchando, a los que hoy estamos reunidos en familia. Danos las fuerzas para seguir adelante y continuar en tu camino, en tu Torah, Padre. Toda obra del mal que quiera venir contra nosotros te la parte. Amén.